Metrópolis Corea. Estás en Metrópolis Corea. Estás en Metrópolis Corea. Estás en Metrópolis Corea. Bienvenidos sean todos ustedes a su queridísimo programa de tu psicóloga Elizabeth Ramírez. Y bueno, pues hoy, como todas las ocasiones, tenemos un tema muy importante. ¿Qué es esto de tener un tratamiento integral para las adicciones? ¿Qué es el proceso de tratamiento ambulatorio dentro de un centro? Y para ello tengo a un invitado muy especial el día de hoy, que es nuestro queridísimo consejero en adicciones, Yair Ríos. ¿Cómo te sientes, Yair? Muchas gracias por la invitación, Nelly. Me siento bien, me siento tranquilo, un poco nervioso fuera de lo común, pero de ahí en fuera ¿Por me qué siento bien. nervioso? ¿Por qué estás nervioso? ¿Qué sucede? La primera vez que estoy frente a una cámara, pero no importa, o sea, los nervios sí los puedo Sí, dominar, sí. ok, perfecto. Fíjate que vi tu video que nos Ujú, hiciste y te veías muy fluido. sí. Entonces, yo creo que nada más es acá una cuestión mental. Me dijiste que también estudiabas psicología, ¿verdad? Y estoy estudiando psicología en la UNEA, Ah, voy en mira, cuarto, sí, sí. yo también estudié en la UNEA. Mira qué curioso. Bien, y bueno, pues para ello voy a presentarte de la forma Ok, adecuada. Jair Ríos es fundador de Holcan y consejero en adicciones, estudiante de psicología, comprometido con la salud mental y la recuperación integral. Combina su conocimiento empírico y teórico con una profunda experiencia en el tratamiento de las adicciones. Como fundador de Holcan, su misión es ofrecer un espacio ambulatorio donde la empatía y la ciencia se encuentren para guiar a otros hacia la libertad. Jair entiende el proceso desde adentro, viviendo su propia recuperación un día a la vez, lo que le permite conectar con sus pacientes desde una autenticidad única. La de quien sabe que el cambio no solo es posible, sino que comienza hoy mismo. El nombre de Holkan en maya significa guerrero. En Holcan formamos guerreros que luchan por su propia vida. Uy, pues qué interesante. A ver, Jair, cuéntanos de tu experiencia, cuéntanos cómo es que decides emprender este proyecto. todo empieza cuando yo estuve interno en un centro de rehabilitación. Este, Gracias a Dios ya llevo cierto tiempo sin consumir, pero todo empezó desde que yo estaba interno y la forma en la cual trabajaron conmigo. Desde mi padrino, desde mi psicólogo, desde mi consejero, igual desde mi familia que siempre me apoyó. Y fue desde ahí que se me metió la espinita de empezar a trabajar, perdón, o dedicarme más en la consejería en ¿Hace cuánto adicciones. tiempo fue eso? Yo Te ves muy estuve joven. interno. Ay, eso me han dicho. Más bien me dicen todo lo contrario, que parezco No, que no aparento mi edad. ok. ¿Es hace cuánto tiempo fue Yo cuando entraste a estuve este mundo de interno las adicciones? en el 2022. En el 2022, Ujú, hace 4 años más o menos. De abril del 2022 a diciembre del 2022. Ok, bien. ¿Y cómo te fue? ¿Por Fue qué una, entraste? Bueno, lo que nos puedas contar. sí, claro, fue una experiencia fuerte en el sentido de que yo nunca conocía el mundo de adentro. Yo, tan solo lamentablemente a nivel nacional, la palabra anexo está muy estigmatizada en el sentido de anexo, maltrato. No, yo llegué a un grupo de ayuda mutua, a una comunidad terapéutica con mi padrino David. Y ahí fue donde yo me pude desenvolver, me enseñó desde trabajar, me enseñó cómo el hablar, y ahí fue que me interesó empezar a ser consejero en adicciones. Fíjate, y, o sea, ¿solo llevas un internamiento? Solo llevo un Ah, internamiento. mira, muy bien. Solo Ok. llevo un internamiento. Y desde ahí empezó y me acuerdo que cuando estaba interno, mi papá me dijo, oye, ¿y tú por qué no pones un centro o algo parecido? Ujú. Y desde ahí se me metió la espinita. Mi mamá también es psicóloga y me dijo, pues lo puedes llevar con tu mamá Ah, si sí, quieres. qué bien, ok. Y desde ahí se me metió la espinita. Pero por X o por Y razón todavía no era ni la cuestión, ni el tiempo, ni las personas. Fue hasta hace apenas unos meses, como por ahí de octubre, noviembre, que yo me comunico con una amiga y me dice, oye, te voy a contactar con un amigo que
piensa lo mismo que tú, pero por X o por Y razón, también se frenó ese proyecto. Y ahí es donde conozco a mi compañero, mi amigo psicólogo Fernando. Ah, ok, muy bien. Sí, leí respecto a él y dice que se dedica al área de suicidio, Ujú. el área clínica y también Adicciones. Ujú, adicciones. Ok. adicciones. Él es tu compañero dentro de Exactamente, él este es mi proyecto. compañero, somos cofundadores, por así decirlo, entre él y yo. Él se encarga de la parte psicológica. Yo obviamente pues todavía no porque estoy en proceso, pero sí me encargo yo de la parte de la consejería en adicciones. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí está nuestro queridísimo Yair. Ahorita nos va a platicar un poquito más de su proyecto. Pero bueno, vamos a dar los tecnicismos de estos temas. ¿Qué es primeramente un tratamiento integral en adicciones? Es importante saber por qué un tratamiento integral de las adicciones em, tiene que estar completo. Por eso se llama integral, ¿no? Porque muchísimas de las veces hay algunos centros que no lo tienen, pues vaya, todas estas áreas, ¿no? Que se deben manejar y ahí la complicación de que no funcionen los tratamientos, que tiene que ver muchísimas cosas para que algo funcione, pero es importante. Entonces, bueno, vamos a leer qué es un tratamiento integral en adicciones. Dice, el tratamiento integral para las adicciones aborda la dependencia, no solo eliminando el consumo, sino construyendo la salud física, mental y social del paciente mediante un enfoque personalizado. Sí, los componentes son la evaluación médica y psiquiátrica, la desintoxicación y la farmacoterapia. Y obviamente la terapia psicológica cognitivo-conductual, entre otras. Bien, también tenemos la atención familiar y social, esa siempre lo hemos mencionado en nuestro programa, es sumamente importante porque si la familia no trabaja, no entiende qué está sucediendo con la persona que tiene este trastorno, entonces muchas de las veces salen de su proceso, van con la familia y empiezan otra vez los problemas. Incluso puede ser motivo de recaída. Entonces recuerden que somos un equipo multidisciplinario apoyando, ¿sí?, a la persona que tiene este trastorno. Y por otro lado tenemos lo que sería la atención continua, ¿sí? De apoyo posteriormente a este tratamiento cuando es residencial, que dura como mínimo 3 meses, 6 meses, hasta un año, dependiendo de cada uno de los pacientes, que tiene varias fases. La primera es la desintoxicación, porque recordemos que una persona que no está desintoxicada, que está bajo el consumo de drogas, pues ni siquiera puede hablar de lo que le sucede o puede entender o tener la conciencia de qué es lo que está pasando. Bien, entonces ese es un tratamiento integral. Posteriormente a eso, de que ya se tuvo el tratamiento residencial, entonces nos vamos a ir a lo que es un tratamiento ambulatorio, ¿sí? O el de seguimiento, que se llama medio camino, o posteriormente, pues cuando terminan su tratamiento residencial, ¿no? Porque muchas de las veces hay personas que no necesitan eh, un, un tratamiento residencial. En tu caso sí lo necesitaste, ¿verdad? Sí, sí ¿De lo cuánto tiempo necesité. fue? De 8 meses. ¿Cómo fue tu experiencia? Fue, pues al primero cuando llegué era algo nuevo totalmente para mí, en el sentido de voy a llegar a un centro de rehabilitación. Y sabes, yo desde hace mucho tiempo atrás había visto la serie de Julio César Chávez de la biografía y yo ya estaba metido en el mundo de las adicciones. Y la vi y dije, no, yo no quiero caer en un lugar como es ¿Y cuál era tu sustancia de impacto, si podemos el saber? alcohol. El alcohol. Probé, vaya, fui canasta básica por así decirlo, sí probé varias sustancias, pero el alcohol es con el cual más yo me clavé. Sí, ¿y por qué decides internarte o deciden De internarte? hecho, es curioso porque yo me interné por mi propia voluntad. ¿Y te quedaste ocho Me meses quedé por ocho tu meses de voluntad o interno. te dijeron No, que ese... yo le hablé a mi mamá y le marqué porque mi mamá vive en el Estado de México. Y le marqué a mi mamá y me acuerdo perfectamente que le dije, ya chocó el tren, ya quiero la ayuda. Y me hicieron una intervención un domingo a las 7 de la mañana en casa de mi papá en San Juan del Río. Y yo tomé la decisión de internarme porque ya sabía que estaba mal. Ya había perdido en ese entonces una pareja por el alcohol, había perdido 2 trabajos, problemas con mi mamá, con mi abuelita, la pérdida de un bebé en ese entonces. Y fue cuando reaccioné y dije, wow, creo que el problema no es la sociedad, el problema soy yo. Y fue que le decido marcar a mi mamá
Me dijo, perfecto, te veo el domingo a las 7 de la mañana para irte a internar. Fíjate, entonces fuiste yo creo que un excelente paciente porque fuiste por prácticamente por tu voluntad. Eso es lo Ujú. mejor, ¿no? Porque muchas de las veces ya no existe la capacidad o no existe la conciencia para tomar esta decisión de cuando ya estamos mal y estamos teniendo muchas pérdidas y necesitamos la ayuda para ir por nuestra voluntad y bueno, prácticamente necesitan ir por nosotros. Bueno. Vamos a ver entonces qué es un tratamiento ambulatorio o un tratamiento post, ¿no? Después del residencial, que ya terminamos nuestros 3 meses, 6 meses o un año. Bien. El tratamiento ambulatorio de adicciones permite recibir terapia para el consumo de sustancias, drogas o alcohol sin internamiento, manteniendo la rutina diaria y el apoyo en el hogar. Incluye atención psicológica, individual y grupal, seguimiento médico y educación ideal para casos iniciales o de intensidad moderada, ¿sí? Tipos de programa varían en la intensidad desde el ambulatorio estándar hasta el programa ambulatorio intensivo, ¿sí? O la hospitalización o el residencial que les comentaba. Los componentes terapéuticos, bueno, son distintos. Ahorita Jair nos va a platicar un poquito más de en qué consiste su proyecto y qué es lo que lo integra. Bien. Ok, si tienen alguna duda, recuerden ahí escribirnos, por favor. Ahora sí, Jair, platícanos de tu proyecto. Bueno, pero ¿cómo es que decides estudiar consejería aparte de que te llamó la atención y todo eso? Porque yo ahí en donde yo estuve interno, yo llegué sin un sentido de vida. Yo llegué sin un sentido de vida, un sentido de pertenencia. Dije, mi hermano es bueno para el deporte, el otro es bueno para la escuela, mi hermana es para la escuela. Yo Y soy bueno para dije, el alcohol, dijiste, yo soy porque bueno para el alcohol y de aquí no me cualquiera agarro. aguanta, créanme. Sí, yo siempre les digo a las personas que no tienen adicciones, si vieran todo lo que uno vive dentro Dentro de la de, adicción, no, exactamente. no es fácil sobrevivir. Yo llegué ahí a donde estuve interno y no encontré un sentido de vida. Fue una vez que llegué ahí y me acuerdo perfectamente porque mi mamá dentro de mi internamiento es de mis libros favoritos, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Ay, Me sí, ayudó demasiado increíble. ese Ajá. libro y cuando lo terminé de leer dije, "Oh, me quiero dedicar a esto". ¿De qué habla ese libro para que invites Vaya, a nuestro público el hombre en a busca de buscarlo? sentido era psiquiatra, el doctor Víctor Frank, ¿Dónde lo escribió? en ¿Cuál los es su campos de historia de él? concentración de la Segunda Guerra Esto Mundial, se lo voy a poner a mis chicos de la clínica. ¿Se acuerdan, chicos, en cuando los, hablamos sobre Víctor Frank? en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, ahí fue donde se quedó y ahí lo escribió, pero me acuerdo que cuando entró se lo rompieron, pero después hizo otras copias y me acuerdo perfectamente, justamente al principio del libro, él la tenía fácil para irse, él tenía un visado para irse a Estados Unidos porque era psiquiatra. Tenía ese visado, pero iba caminando sobre un parque y encontró en una lápida honrarás a tu padre y a tu madre y dijo yo me quiero quedar. Como que fue su señal o su diosidencia para quedarse. No, lo leí desde la perspectiva, yo lo asimilé mucho, dije, bueno, no estás en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, pero estás en un centro de rehabilitación. Ese sí, eso fíjate, se lo platico mucho a los chicos porque ya ves que cuando uno entra a esos lugares sientes Ujú, que se te acaba el mundo, ¿no? De exactamente. repente, la disciplina, tener que obedecer y lo que nunca hemos hecho en nuestra vida, porque ustedes ya saben que, bueno, pues yo también soy adicta, también he estado internada, entonces es bien complicado, pero cuando les explicas que es realmente eh, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba Víctor Frank? Ah, un campo de concentración. Entonces sí los chavos dicen, ah, bueno, pues ya, ¿no? Entiendes que estás en la gloria. Sí, de hecho, el libro es muy fuerte. Hay una parte igual que yo les comento a los chavos, porque yo también trabajo en centros de rehabilitación dando consejería. Hay una parte donde uno de sus amigos está teniendo una pesadilla y se empieza a retorcer y su otro compañero lo va a despertar y le dice, Víctor, oye, ¿qué es lo que haces? No, es que lo voy a despertar, está teniendo una pesadilla. Dice, no lo despiertes. Dice, ¿por qué? Porque es más bonita la pesadilla que está viviendo a que si lo despiertas va a volver a su realidad. Ay, sí. Bueno, no sé si a ti te pasó, pero cuando despiertas en un centro de rehabilitación es difícil. Sí, 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 es muy Porque difícil. extrañas tu vida La afuera, comodidad, sí, todo, ¿no? Y empieza el proceso
de trabajo. Y más de ¿no? trabajo, donde yo estuve interno, sí es proceso o tratamiento, pero también donde yo estoy interno es proceso de valoración. Valorar todo lo que tenía allá afuera y ahora venir y llegar a un centro y decir, yo soy dulcero, a mí me encanta el dulce. Nada más comer dulce ciertos días a la semana y dices, no manches, yo estaba acostumbrado a otra vida. Y valoras hasta un dulce, Hasta la un dulce, familia, todo ese exactamente. tipo de cosas. Ok. Y luego, ¿cómo es que este libro te da ese sentido? Lo asimilé a mi proceso de rehabilitación. Dije, Ujú. bueno, no estoy en los campos de concentración de una Segunda Guerra Mundial, pero estás encerrado, por así decirlo. Y verás, yo le digo a mis chavos, a mí no me gusta el término encierro, porque al final y al cabo el encierro está en la mente. Yo prefiero el término contención. Tú estás en un proceso de contención, igual el encierro es mental, pero yo asimilé ese libro, perdón, con mi vida, con lo que estaba viviendo, dije, va, y ahora cuando vas a salir, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué sigue? Y hasta yo les pongo a mis pacientes, digo, ¿has visto la de Nemo? Sí. Ah, pues así se ven muchas personas que salen de un centro de rehabilitación, que los pececitos salen de la pecera del dentista y se van al mar y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Sí, es una sensación hasta como que desconcertado, todo te Ujú. parece nuevamente, Nuevo, ajá, nuevo, esta reinserción extraño. social, laboral, familiar. Luego te bombardean como todos los estímulos externos, te quedas así Sí, de, ¿no? dirían por ahí los fantasmas atormentadores del pasado. Sí. Ok. Y luego, Bueno, yo salgo de interno, me quedo en mi proceso de media luz, obviamente, empiezo a trabajar en la central de abastos y me dice mi padrino, oye, quiero formar a la primera generación de consejeros de adicciones de Cuculcán. ¿Le entras? Digo, sí, está bien. Y ya fue que me empecé a quedar ahí, me enseñó a trabajar, justamente como decías tú, trabajar con las familias, trabajar con el adicto, trabajar también contigo mismo, empezarte a conocer más. porque llevas entonces, ¿no? Cuatro líneas, fíjate, tienes que trabajar con tu propio proceso, trabajo terapéutico tuyo, porque cargas a la familia, trabajas con la familia, trabajas con los pacientes, entonces son varios puntos los que uno debe trabajar. Sí, son muchísimos puntos que tiene que haber un perfecto equilibrio y si no hay ese equilibrio, puede caer y llegan a caer las personas. Sí, la recaída también es parte del proceso, ¿no? Pero se puede evitar. Yo también estoy a favor y en contra de eso, porque sí te puedes llegar a conocer más, pero claramente se puede evitar. Justamente yo les digo a todos, es importante un proceso de media luz, sí o sí, porque es una reinserción social. Y hasta yo les pongo, y a mí mi padre no me dijo esa metáfora, ¿qué pasa cuando un perrito lo tienes amarrado mucho tiempo y lo desamarras? Pues sale disparar que quiere hacer esto y quiere, dice, pasa lo mismo con el adicto, lo tienes en contención mucho tiempo y le das la puerta luego, luego, va a querer hacer, va a querer deshacer, va a querer irse a ver, Ya ven, poco a familias, poquito. tú que nos estás viendo, toma nota de eso, de ahí la importancia que haya un proceso de medio camino. Tú más o menos, según tu experiencia propia, tu experiencia como consejero y como Ujú. psicólogo en formación, ¿cuánto es el tiempo adecuado para un proceso? Para un proceso de internamiento, eso De varía, internamiento y medio camino. ok, Varía, pero una prox. aproximadamente 6 meses apenas te empiezas a descubrir. Yo te lo puedo decir en mi experiencia propia, yo no sabía que iba por 8 meses, yo Ujú. sabía que iba por 6. Dije, a fuerza salgo en octubre, en noviembre es el mundial, sí lo voy a ver. Y me dice mi mamá, y le digo, ya voy a salir. No vas a salir, dije, no inventes. ¿Cuándo? No, no sé cuándo. Todavía me dice, no te voy a dejar el año. Y era en una visita, y estaba ahí mi hermano y me dice, te va a dejar 11 meses, 3 semanas, pero el año no te va a dejar. Le dije, no te pases. En mi caso fueron 8 meses, pero hasta el sexto o séptimo mes, ya casi cuando iba de salida, dije cosas que no había dicho desde un principio. ¿Por qué? Por miedo, por juzga, por crítica, porque me van a tachar mis compañeros, me van a decir, van a pensar esto de mí. Y fui la manzana de la discordia porque me acuerdo cuando yo me externé en ese tema, 5 demás compañeros dijeron lo mismo que yo traía.
pero no lo hicieron porque nadie se había aventado. Sí, porque también la dinámica grupal, Ujú. ¿no? Es otro trabajo bien importante. Si el grupo no hace este sentido de pertenencia, si no se trabaja la dinámica, si entre ellos se pone el pie, se pone bien complicado. Entonces, el hecho de que nosotros podamos ser también un integrante que apoye, ¿no? Beneficia el Sí, tratamiento de todos. sí, el tratamiento siempre es grupo, paciente y familia. Ujú. Porque si no se cumple, digamos por así, con ese triángulo, tambalea, porque ahorita lo decías tú, justamente la primer piedra de tropiezo para el adicto está en la casa. Ujú. Sí, el usuario, el paciente está haciendo todo por cambiar, está hablando las cosas, lo está externando, le está poniendo la atención, pero papá consume alcohol, mamá consume, hermano consume, va a regresar al mismo lugar. O tienen las mismas conductas, ¿no? Siguen teniendo las mismas conductas. Sí. Luego muchas de las veces tú lo sabes, sale el usuario, sale el paciente, y pues la familia sigue igual. El tiempo mínimo de un centro de rehabilitación, yo siento desde mi perspectiva de 6 a 8 meses, y eso dependiendo del consumo, porque hay grupos, usted te lo decía, de 3 meses, pero sinceramente yo en 3 meses todavía seguía pensando en la droga, en seguir en lo mismo, o sea, sí fui por mi voluntad propia, pero a los 2 días dije, ¿por qué hice esto? Pero sí, a los 3 meses no había trabajado yo nada, por así decirlo. Fue que a partir del sexto mes en adelante Ujú. ya empecé a trabajar entre comillas, porque todavía estando de media luz, seguía y hasta ahorita sigo trabajando cosas. Pero yo hablé cosas que tenía que haber desde un principio, ya casi cuando iba de salida. Entonces, el residencial dentro de un centro de rehabilitación 6 meses y el post. El post de media luz o medio camino, no hay un tiempo en general, yo siempre se los digo a mis usuarios, pacientes, si tú le pones un tiempo a tu media luz, estás teniendo otra vez tu propia cama. Porque es una reinserción social, laboral y familiar. Tú tienes que tener esas herramientas necesarias, esa resiliencia, esa fortaleza para afrontar la vida allá afuera. Digo, no te vas a quedar todo el tiempo de media luz, algún día nos vamos a tener que ir, te vas a tener que ir, pero cuando tú te sientas listo de que no sé, ya tengo tanto para una renta, tanto para un depósito, tanto para esto, ya. Pero yo les digo, si no sabes qué vas a hacer allá afuera, entonces ¿a qué vas? Mejor quédate de media luz. Sí, ¿no? Porque también otra de las cosas, quedarse de media luz es importante, ya que si en casa no se trabajó, volvemos a los mismos ambientes, Exacto. volvemos a la misma colonia, a los mismos amigos, directamente casi que recaída. Es difícil que alguien eh, pues no recaiga con esas situaciones, ¿no? Bueno, yo sí pienso que mínimo media luz, 6 meses, el año completo de todo. Tal vez algunos casos que sí, Y seis ya meses. después, pues ya, dependiendo, ¿no? También el Varía nivel y mucho la el sustancia. caso y los factores de la persona, su manera de pensar, su manera de dirigirse ante la vida, cómo se comporta dentro del centro viviendo ya de media luz, porque una cosa es estar interno y otra cosa es estar de media luz. Son Claro. dos cosas muy distintas porque ya entras, sales, que voy al cine, que voy a trabajar, que ya hago esto, Ujú, pero ujú. sí varía mucho el tiempo de media luz, puede ser algo muy, ¿cómo lo podemos marcar? No hay como que un tiempo establecido. Es cuando Ok. una persona se sienta necesaria, pero también es ver con qué intenciones es lo que estás tratando de hacer. Sí, ahí entra la práctica clínica, ¿no? También de nosotros, ver cuáles son sus Ujú. reservas, por qué está haciendo esto, por qué dice esto, ¿no? Indagar toda esa parte. Bien, ¿qué es un consejero en adicciones? Un consejero en adicciones es un proceso de acompañamiento durante el proceso de rehabilitación del usuario. Y muchas personas, porque me ha tocado, es que eres psicólogo, digo, no, 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 no. Soy psicólogo en proceso, consejero en adicciones. Información. Pero Ujú. la consejería en adicciones nunca va a sustituir la terapia psicológica. Eso es muy Jamás. Y eso es importante. muchas personas. Dicen, ah, es que eres consejero, eres psico. No, no, no soy psicólogo.
Digo, sí hay algunas cosas en las cuales van de la mano, pero como tal, digo, yo no te puedo diagnosticar, yo no te puedo decir, yo no te puedo medicar, es más, ni un psicólogo medica. Tienen Ujú. el error de que los psicólogos medican y un psicólogo no puede medicar. El consejero en adicciones te va dando esas habilidades, cualidades, porque a veces llega el adicto y le digo, y me ha pasado, dime 5 cosas de ti. No, es que soy flojo, me da pereza, respondo, soy contestón y no soy amable. ¿Cuánto te tardaste? Ah, no, 10 segundos. Ahora dime 5 cosas buenas de ti. Y se quedan pensando. No, pues no sé. Es que no te conoces. Ujú. Yo trato mucho desde mi parte empírica, tratarle. Yo trabajo de la misma manera con mis pacientes con la cual trabajaron conmigo. Porque a mí me ayudó y me funcionó mucho. Yo sé que cada cabeza es diferente, pero sí agarro un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de Me esto. comentaste que Jazmín fue, Sí, de hecho la psicóloga Yasmín, un saludo. ya estuvo en el programa también, mi queridísima Jazmín. Sí, sí Ya vino nos tienes olvidados, Jaz. de un programa del TDAH, ¿verdad? Ajá, sí, Sí, sí lo así. vi, medio lo vi ese día. Ok, Yo ella fue cuando, tu psicóloga, cuando te yo estaba acompañó. interno en Cuculcán, ella me acompañó durante mi proceso de rehabilitación. Dejó de ir por motivos de trabajo, me comentó. Y una vez que salí de mi proceso de rehabilitación y pasé a media luz, la volví a buscar. Me dije, Yasmín, ya salí, ya soy media luz, ¿podemos seguir con el tratamiento? Me dijo, sí, vamos a seguir con... Y es todavía hasta la fecha que la sigo viendo. Todavía. Todavía la sigo viendo a mi psicóloga. Fíjate, es buenísima, Ujú. Jazmín, la verdad. Bien, entonces, ¿qué hace un consejero? Un consejero guía al ¿Qué hace? paciente Guía, ¿en qué, cómo? en su A ver toma si de nos decisiones. puede ser un poquito más Guía al específico. paciente entre su toma de decisiones, que tenga un pensamiento más analítico, que tenga un poco más de raciocinio. De hecho, justamente en lo que trabajamos o lo que nace Holcan, es trabajar desde el racionalismo, trabajar desde el empirismo, y a mí agregué una Racionalismo, empirismo, empirismo, y también a mí en lo personal me gusta muchísimo lo que es el idealismo trascendental idealismo de Kant. trascendental. A ver, explícamelo. Del idealismo trascendental es lo que agarra parte del racionalismo y parte del empirismo. Viene de la palabra a priori, que es a priori después de algo obtienes un conocimiento. Ok. A priori, perdón, a priori es antes de, porque a posteriori es ya después de. Es como le digo a los usuarios. Y si me ha pasado, saco mi encendedor y le digo, pon la mano. Y le digo, ¿por qué pones la mano? No es que usted me dijo, pero si sabes que te quema, ¿por qué pones la mano? Ajá. Le digo, no necesitas poner la mano para saber que te vas a lastimar, porque Ujú. tienes un raciocinio. Es cambio un diferente. Si a un bebé le pones un encendedor y te pone la mano, la va a poner. Pero ya aprendió algo ese bebé que cuando escucha el ruidito y vea el fuego, ya no la va a poner. Bueno, pero recuerda que nosotros los adictos, por alguna razón, Somos una se cosa nos bárbara. olvida. O sea, y nos podemos quemar 10,000, 20,000 veces. Bueno, me han contado, ¿verdad? Ujú. Ok, bueno, ahora sí. ¿En qué consiste tu proyecto? Holcan consiste, es un centro de tratamiento ambulatorio contra las adicciones. Justamente lo que busca Holcan es evitar que haya más población en los centros de rehabilitación. Porque justamente como usted ahorita comentaba, hay personas de niños de 13 12 años que ya empiezan a consumir, pero por miedo a decirle a su mamá, oye, ¿me ayudas? Porque ya saben que si le dice mamá, te voy a internar, te voy a anexar. Ujú. Y a lo mejor su consumo no es tan recurrente, todavía se encuentran en la fase de uso, todavía no llegan ni a una fase de abuso y se encuentran en la fase de uso. Y lo que busca Holcan es evitar que lleguen más personas a centros de rehabilitación. Ok, bien, porque ahí hay un punto bien importante, papis y mamis, que tienen a un adolescente que está experimentando, que está en el uso.
Muchas de las veces no es necesario un centro de rehabilitación y una clínica, porque ahí en un centro de rehabilitación de un proceso residencial ya son cosas más fuertes, se viven experiencias más fuertes, el tratamiento es muy concentrado, muy especializado, entonces muchos pequeños llegan a dar a un anexo a esos lugares y pues las experiencias que escuchan ahí salen y las reproducen, porque no Exactamente. era lo que él necesitaba, no hay como llevarlos a que le hagan un diagnóstico o ir nosotros a orientar, ¿no? A orientarlos. Justamente y en Holcam sí trabajamos lo que es prevención de adicciones, rehabilitación en adicciones y seguimiento en adicciones, porque justamente sale de su proceso de rehabilitación y tienen que ir a un seguimiento. Y Ujú. hay personas que todavía no empiezan con consumo prolongado, los podemos prevenir que lleguen a un centro de rehabilitación. O hay personas que sí quieren la ayuda, se quieren rehabilitar, pero no quieren estar internos. Holcan también es una opción. Yo soy de las personas que un centro así te pueden internar en Oceánica, en Ave Fénix, en Sí. clínicas así ostentosas, pero si la persona no quiere, de nada va a servir ese tratamiento. Y justamente lo que esto es lo que buscamos en Holcan, en el Centro de Tratamiento Ambulatorio contra las Adicciones, son consultas externas para que no deje a un lado lo que es su familia, sus hijos, el trabajo, la escuela. Y ahorita decías tú, no todos los casos son aptos para nosotros. Claro. Los que sí podemos tratar, sí los vamos a poder tratar y los vamos a prevenir, vamos a trabajar en rehabilitación y vamos a trabajar en un seguimiento. Pero ya en los casos donde sí ya es un consumo más prolongado, ya hay más problemas, hay conductas negativas, ahora sí canalizarlo directamente a un centro de rehabilitación digno, estable y donde traten bien a los pacientes. Ok. ¿Por qué elegiste que se llamara Holcan? Porque Holcan. Holcan, Holcan. Holcan es una historia muy muy bonita. Me encanta la cultura maya. De hecho, tengo un Kukulcán tatuado aquí de. Que nos lo enseñe. Bueno, ya en otra Tengo, en otra ocasión. ocasión, tengo un Kukulcán tatuado aquí en el brazo. Me gusta mucho la cultura maya. Y obviamente mi grupo base donde yo nací es Kukulcán. Por eso me tatué Kukulcán. Y Holcan justamente significa guerrero en maya. Pero es una historia muy personal porque mi abuelito es José Luis Ríos Guerrero. Ujú. Por eso se llama Holcan, por mi abuelito que es guerrero y porque me gusta la ideología maya y significa eso Holcan. Es guerrero en maya y por mi abuelito. Miren, qué bonito. Ok, muy bien. Entonces nos decías que consiste tu proyecto en la prevención, ¿en qué más? Rehabilitación Rehabilitación y y seguimiento, seguimiento. Ok, exactamente. ¿en qué consiste la prevención? ¿En qué consiste la rehabilitación? ¿Y en qué consiste el seguimiento? Ok, en la prevención tratamos de, más bien, prevenimos a los pacientes sus usos negativos de las drogas, porque muchas veces consumen nada más por consumir o por modismos, por sentirse, uy, ya consumo y ya soy tal, pero no ven ni las consecuencias, no ven lo que se meten a su cuerpo, cómo les puede afectar a la larga, en su memoria a corto plazo, mediano, digo, corto plazo y largo plazo. Prevenimos eso para que ellos se den una idea de cómo se pueden ver en un futuro. Ahí es donde entra el empirismo de Holkan en Jair. Mira, yo ya estuve en un centro. No tienes por qué llegar hasta un centro para cambiar. Evítate todo eso. Yo te lo mencionaba atrás. Yo perdí una pareja, perdí un bebé. Mi relación con mi mamá era de la peor que te puedes imaginar. Pero gracias a mi proceso la cambié y nos llevamos súper bien mi mamá y yo. Pero tuve que perder todo, por así decirlo, para poder levantarme. Lo que no quiero es que personas muy, muy chicas o de a temprana edad adolescentes lleguen a un proceso Que ahorita ese es el boom con el cristal, exactamente con el cristal que está, bueno, que abunda en las y el escuelas. fentanilo también.
Sí, está terrible Últimamente se esa ha dado parte. el Ok, fentanilo. esa es la prevención. Prevención. Ahora, rehabilitación. ¿Cómo trabaja Holcan con la rehabilitación? Ahí igual donde metemos empirismo, tanto de Jair, tanto como de mi compañero Luis. El, Luis también Luis es también, adicto. ujú, Ok. él también Sirve estuvo, muchísimo él también estuvo eso, en un ¿eh? internamiento y él ya lleva más tiempo que yo. Y justamente eso busca Holcan. Es un centro de rehabilitación o centro de tratamiento ambulatorio contra las adicciones de adictos para adictos. Porque me ha pasado en los centros donde yo he trabajado, es que me gusta más pasar con usted. Le digo, ¿por qué? Es que usted me entiende y usted me comprende. Sí, eso es algo muy, muy importante porque, bueno, yo siempre lo he comentado. Yo creo que el ser psicólogo, el ser consejero está bien, es parte de nuestra formación y todo, pero cuando no se tiene la experiencia hay cosas que hablamos solamente desde, pues ahora sí que desde la bibliografía y no desde el empirismo y es muy distinto vivir, ¿no? Lo Sí, que realmente se siente, el dolor, la complicación, hasta la manipulación. exactamente. Y ahí, porque me han dicho personas, bueno, los pacientes, es que sí, mi psicólogo y me ayuda, pero tiene lo teórico, pero no tiene lo Ujú. práctico. Y tú, siendo Jair consejero, tienes lo teórico y tienes lo práctico. Sí, es un Pues, boom, es exactamente. mucho mejor, ¿no? Es un plus Y buenísimo esa buscamos parte. eso en la rehabilitación en Holcan, tanto Luis como yo. Es un centro, nosotros, Holcan, es de adictos para adictos, que sí los entendemos, que sí los comprendemos y que también no necesitan por qué llegar a un centro de rehabilitación. Pero eso sí lo tenemos bien marcado en Holcan y lo he hablado con Luis. Va a haber pacientes que no los vamos a poder tratar. Claro. Y Jamás. es que es ético y profesional canalizar el paciente con el que uno no puede abordar a partir de sus conocimientos o de la infraestructura que tenemos, porque muchas personas, por lo mismo de su ego, no lo sueltan. Y ahí es Exactamente. donde echamos a perder a nuestros De pacientes. hecho, igual por experiencia donde yo estuve interno en Cuculcán, igual hablé con mi padrino y tenemos una fraternidad y la unidad. Y le dije eso a mi padrino de Holcan y me dijo, va, te apoyo y todo. Y justamente sería, señora, ¿sabe qué? Su hijo viene intoxicado a Holcan, viene alcoholizado, no viene en un estado moral, no ha venido a sus juntas, sí necesita canalización. Más aparte todavía que nos marque su mamá y diga, es que está consumiendo, sí, si quieren, los ayudamos, los apoyamos y todo. Digo, pero ya no va a estar en nuestras manos más ayudarlo, Sí, porque muchas de ya es las veces decisión del ya adicto. lo que hacemos es darles un acompañamiento, pero el tratamiento no cumple el efecto deseado porque ya necesitan otro tipo de tratamiento, ¿no? Justamente, Ok, y ahí es donde también en la rehabilitación, es donde también entra, como ahorita te comentaba, con la fraternidad, con mi padrino, con Cuculcán, sería también mandarlos para allá. ok, Pero pero justamente como dices tú, los casos que se nos salgan de nuestras manos, sí es avisarle a la familia, ¿sabe qué, señora? Va a ir a un buen lugar, se lo digo por experiencia, yo estuve ahí y ya pues va directamente para allá. bueno, es que a veces no hay de otra. Sí. Es un secuestro con amor. Ujú. Yo siempre les digo así. Bien, ahora, Ese término es nuevo, nunca lo había yo sí escuchado, les digo, no, nunca lo sí. había Yo sí les escuchado. digo a los chicos, no, es que se me ponen, es que es un secuestro y no sé qué. Le digo, a ver, pero pues es que tú también eres un peligro para ti mismo y para Sí, la sociedad, hijo. Entonces, pues te tenemos que secuestrar con todo el amor del mundo no, para darte una oportunidad de vida. y he escuchado las rimbombantes de que me están privando de mi Ah, sí, libertad y bueno, el los que se voy a sabe la ley, ¿no? demandar y Pero digo, no, no, no. también sabemos de la ley, pero bueno. Ok, el seguimiento, Ok, y porque ya nos esto queda es, poquito tiempo. dice, la otra vez leí una frase y decía, salí de un centro de rehabilitación y ahora ¿qué hago? Justo. Sí, ya saliste de tu proceso de rehabilitación porque muchas personas y muchas mamás me han dicho, va a salir recuperado. No, señora, va a salir rehabilitado. La recuperación se ve a través del tiempo. Digo, pero va a haber en mi caso, te lo digo
Sí toqué temas en internamiento, pero ya por el tiempo estipulado en la responsiva, pues ya era mi salida. No trabajé las cosas. Y cuando salí de mi proceso, yo, Jair, di mi seguimiento con Yasmín. Todavía áreas por trabajar, áreas mentales, emocionales, conductuales. Para eso es el seguimiento, para no tener una recaída. Y en Holcano manejamos el seguimiento cada una vez a la semana por 6 meses. De 6 meses a 9 meses, ya nada más nos vamos a ver. No, mentira. De 0 a 6 meses nos vamos a ver una vez a la semana. Nada más. Ya de 6 a 9 nos vamos a ver cada 15 días. Justo. Y ya posteriormente, de los 9 a los 12 ya nada más nos vamos a ver una vez al mes para planificar detalles. Porque yo como trabajo en la sesión de consejería, ya cuando van de salida, yo empiezo a trabajar factores de riesgo, factores protectores, resiliencia, redes de apoyo, plan de vida. Le digo, lo estructuramos, lo trabajamos y todo, pero hay que darle en el seguimiento. Desde metas a corto, largo y mediano plazo, para eso nos sirve un seguimiento. Vas de la mano, definitivamente. Si estuviste en un proceso de rehabilitación, estás en un proceso de rehabilitación, si tienes un familiar que está en un proceso de rehabilitación, tienes que darle seguimiento. No hay de otra, porque yo como se los comento, hay muchas personas que pueden decir cosas distintas, pero un trastorno no se quita. No, Hay que aprender a vivir con él, hay que conocerlo y hay que estar bien pendientes de cómo funciona en cada uno de nosotros. Bien, ahora, ¿dónde podemos encontrarte? ok, nos encontramos en Cerro de las Campanas, si no mal me equivoco, es Centro Universitario número 8. Nos encontramos en Facebook como Holcan, en TikTok como Holcan y en Instagram como Holcan. Ahí nosotros les podemos dar la información o pueden ir personalmente a buscarnos en el Cerro de las Campanas, número 8. ¿En qué horarios los encontramos? ¿Quiénes son los integrantes? Ok, ¿Qué tipo de terapia ofrecen? Holcan, los integrantes de su servidor, Jair Ríos, consejero en adicciones, Luis Fernando Mendoza, él es el psicólogo de la institución en Holcan. Nosotros estamos ahorita nada más él y yo. Ofrecemos terapia psicológica individual, terapia psicológica grupal, terapia psicológica familiar, consejería en adicciones familiar, consejería en adicciones individual, consejería en adicciones grupal. Más aparte también en Holcan, aparte de ser un centro terapéutico, también somos un grupo de ayuda mutua. También tenemos sesiones ciertos días a la semana abiertos al público en general. Ah, perfecto, excelente. ¿Cómo es esto de la ayuda mutua? ¿En qué Son consiste? los famosísimos programas de AA y NA. Ah, ok. ¿Ustedes cuál Grupos manejan? ¿Doble A o AA y NA? NA, porque yo soy AA, pero también mi compañero Luis él es NA. Sí, yo también soy más NA. Ok, perfecto. Muy bien, ¿en qué horarios nos encontramos? No ¿Cuál es el sé, WhatsApp? el WhatsApp es 56 28 05 67 92. Ese es el mío. Y el de mi compañero Luis Fernando, no me lo sé, pero ahorita se los paso. El de mi compañero Luis Fernando es. Ay, ¿cuál es? Ay, no me aparece. Aquí está. Es 44 23 67 47 41. En esos dos números nos pueden contactar, nos pueden buscar y con gusto los vamos a atender. Y nos encontramos en Holcan ciertas partes no nos encontramos todos los días, tanto trabajo de Luis y tanto trabajo de su servidor, pero nos encontramos de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ok, perfecto. Ahora, pues ya para ir cerrando nuestro programa, porque ni nos alcanzó el tiempo, como que apenas estábamos agarrando vuelo, Sí, pero ya habrá otras oportunidades. Esperemos que sigas asistiendo a nuestro programa. ¿Qué claro. consejo les puedes dar a nuestro público respecto a todo este tema desde tu perspectiva? Que las adicciones no son un juego, empiezan por modismos, por imitar a las demás personas, por aparentar algo que no somos. Yo siempre lo he dicho, lo que nos hizo falta, o más bien, uno de los cuales factores por los cuales una persona empieza a consumir es amor y atención.
Nunca hay que reprimir lo que sentimos, hablar las cosas con un especialista, con alguien capacitado, que las adicciones, te lo vuelvo a reiterar, no son un juego. Está en riesgo nuestra salud, la salud de nuestros seres queridos, y que es mejor hablar y decir las cosas como son, a después estar en lamentos. Diría mi mamá, ya cierran el pozo cuando ya ven a la niña ahogada. Entonces hay que evitar Llegar a esos llegar a puntos. esos puntos. Para eso es Holcan. Aparte de que es ambulatorio, van a seguir ustedes con sus vidas, sin necesidad Mm, de llegar a un centro de rehabilitación. Y si es necesario, no hay de No otra, hay de ¿no? otra, Pues ahí exactamente. está. Recuerden que un diagnóstico a tiempo, una orientación psicológica o en este caso de consejería en adicciones a tiempo puede salvar nuestras vidas. Y bueno, pues muchísimas gracias, No, Jair, muchas por gracias habernos a ti, Eli. acompañado. Muchas Y gracias. recuerden que toda esta información que cura lo supieron por tu programa de tu psicóloga Elizabeth Ramírez. Y recuerden que mi WhatsApp es 44 26 27 12 94. Agenden su sesión, por favor. En Facebook me van a encontrar como psicóloga Elizabeth Ramírez y en Instagram igual, como psicóloga Elizabeth Ramírez. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Muchas gracias. Estás en Metrópolis por el